Bienvenidos a Diversidad en México, avances y desafíos. Hoy abordaremos la diversidad sexual en nuestro país desde diferentes perspectivas. En los últimos años hemos visto avances importantes en materia de derechos, pero aún existen grandes retos. La discriminación, la violencia y la falta de oportunidades siguen afectando a muchas personas de la comunidad LGBT+. Para profundizar en este tema nos acompañan 5 invitados expertos y con experiencia en el tema. Javier, psicólogo especializado en diversidad sexual. Alejandro, un joven LGBT que nos compartirá su historia. Rodrigo, diputado que ha trabajado en iniciativas de inclusión. Y Andrés, empresario y activista en el ámbito laboral. Bienvenidos todos y gracias por estar aquí. Carlos, me parece muy importante abrir estos espacios de conversación porque aún hay mucha desinformación. La diversidad sexual es un hecho biológico, psicológico y social, pero sigue habiendo mitos y prejuicios que dificultan la inclusión plena de las personas LGBT. Aunque hemos avanzado en muchos aspectos, todavía encontramos discriminación en la educación, el trabajo y la vida cotidiana. Así es, yo puedo hablar desde mi experiencia personal. Crecí en un ambiente donde ser diferente no era una opción. Tuve miedo de decir quién era por mucho tiempo, y aunque poco a poco la sociedad se ha abierto, sigue habiendo mucha gente que enfrenta rechazo en su propia casa. Eso te marca y te hace vivir con miedo. No se trata solo de leyes, sino de cambiar la mentalidad de la gente. Desde el Congreso hemos impulsado varias iniciativas para la inclusión, pero como bien dices Alejandro, las leyes no son suficientes si la sociedad no cambia. Hemos visto resistencia de algunos sectores, pero creo que el camino es seguir hablando del tema y educando. La igualdad no puede depender de dónde naces o con qué familia creces. Debe ser un derecho garantizado para todos. Totalmente de acuerdo. Y en un área donde se nota mucho es el ámbito laboral. Muchas personas LGBT se ven obligadas a ocultar su identidad para no ser discriminadas. En México aún hay empresas que no contratan a personas que son transexuales, por ejemplo, y hay quienes son despedidos o marginados por su orientación. Si no aseguramos igualdad de oportunidades en el trabajo, estamos fallando como sociedad. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo podemos generar espacios más inclusivos tanto en la educación como en el trabajo? Es la base. Desde pequeños nos enseñan roles de género y normas sociales que incluyen a quienes no encajan en lo que se considera tradicional. Si desde la infancia enseñamos sobre diversidad, podemos evitar muchos prejuicios en el futuro. También es importante que en los planes de estudios se incluyan estos temas de manera formal. Pero ahí es donde enfrentamos resistencia. Algunas personas creen que hablar de diversidad en las escuelas es ideologizar a los niños, cuando en realidad se trata de enseñar respeto y derechos humanos. Es un reto político y cultural. También hay que hablar del impacto emocional. Muchas personas LGBT crecen con miedo, ansiedad y depresión por el rechazo que enfrentan. Yo tuve que buscar apoyo fuera de mi familia porque no sentía que podía hablar con ellos de lo que estaba viviendo. La salud mental es un aspecto clave que no se discute lo suficiente. Es una excelente observación. ¿Qué tipo de apoyo psicológico se necesita para ayudar a la comunidad LGBT a vivir sin miedo? Necesitamos profesionales capacitados en diversidad sexual. Hay terapeutas que todavía practican lo que llaman terapias de conversión, lo cual es peligroso y está prohibido en algunos estados de México. Segundo, es fundamental que existan redes de apoyo donde las personas puedan encontrar seguridad y orientación. Y tercero, el Estado debe garantizar acceso a servicios de salud mental sin discriminación. En el mundo laboral también hay que trabajar en esto. Muchas personas LGBT viven con el estrés constante de no saber si serán aceptadas
o despedidas por quienes son. Por eso es clave que las empresas adopten políticas de inclusión y promuevan ambientes seguros. Pasemos ahora a otro punto importante, la representación en los medios y la cultura, cómo ha cambiado en estos últimos años. Creo que ha habido avances. Ahora vemos más personajes LGBT en series, películas y redes sociales, pero aún hay muchos estereotipos. No es suficiente con tener representación. También importa el cómo se cuenta la historia. Necesitamos más personajes diversos con tramas complejas y reales. También hay un impacto político. Cuando la gente ve representación positiva en los medios, su percepción cambia. Es más difícil discriminar a alguien cuando lo ves como un ser humano completo y no solo como un estereotipo. Estamos cubriendo muchos aspectos clave, pero aún hay retos por delante. ¿Cuáles creen que son los mayores obstáculos que enfrenta la comunidad LGBT en México hoy en día? Sin duda, la violencia. México sigue siendo un país peligroso para muchas personas LGBT. Los crímenes de odio no han disminuido lo suficiente y en muchos casos ni siquiera se investigan correctamente. El miedo a la violencia está siempre presente. Muchas personas prefieren ocultarse para evitar agresiones y eso no debería ser así. En el ámbito legal, todavía falta avanzar en temas como el matrimonio igualitario en algunos estados y el reconocimiento de identidad de género sin tantos trámites burocráticos. En lo laboral, debemos de seguir luchando para que haya igualdad de oportunidades sin importar la orientación sexual o identidad de género en las personas. Antes de cerrar, me gustaría que cada uno diera un mensaje final para nuestra audiencia. Todos debemos informarnos y luchar contra los prejuicios. Si alguien nos escucha y siente miedo, quiero que sepa que hay esperanza, no está solo. Seguiremos trabajando en leyes más inclusivas, pero el cambio también depende de la sociedad. Cada persona puede hacer algo para mejorar el entorno. Seamos aliados en esta lucha. Gracias a todos por esta charla tan enriquecedora. Nos vemos en el próximo episodio de Diversidad en México, Avances y Desafíos. Hasta la próxima.